Telemundo Internacional presenta Doña Bárbara, una historia que cambiará el destino de toda una región. Un hombre que lucha en contra de la injusticia. Mucho gusto, doctor. Una mujer que toma la justicia con sus propias manos. Gusto es mío, doña Bárbara. Ambos tendrán que debatirse entre sus propias creencias y un sentimiento que va más allá de la razón. Ese hombre va a ser mío. Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Él me miró de una manera tan extraña que me sentí desnuda del alma. Como si Santos Luzardo pudiera anular mi voluntad. Me vuelves loco, me muero por estar contigo, pero es que no confío en ti. Yo sé que Santos Luzardo me ama, yo sé que quiere estar conmigo, pero es muy cobarde. No quiere admitirlo. Y estoy seguro que Bárbara también puede ser una distinta mujer. ¿Qué quiero hacer con Santos Luzardo? Aplastarlo bajo mi bota como a los otros. ¿Por qué tiene que ser las cosas como a usted le da la gana? Porque estoy haciendo lo que nunca he hecho. ¡Por Dios, no te humilles más! Será Marisela quien complete el triángulo de amor al despertar sentimientos escondidos ¿Qué me está pasando con esa niña? y nunca imaginados. Nunca te han dicho que eres una niña preciosa. Marisela es hija de Doña Bárbara y Lorenzo Barquero. ¿Cómo puedes abandonar a tu propia hija, Bárbara? Y aunque es fruto del odio y la codicia, en su corazón solo alberga la posibilidad de amar sinceramente. Yo estoy enamorada de Santos. Yo te amo. Es el tamaño de lo inconmensurable. Y se desatará entre ellos un sentimiento que moverá las entrañas de todo un territorio, incluyendo la de sus habitantes. Las tierras del Arauca escucharán el llamado del amor y nunca volverán a ser las mismas. Fuerza, yo quiero amar. Llévame lejos para soñar. Dame tu amor. Están juntos. Una vez más. Quiero en tus brazos volver a empezar. Soy una desgraciada por haber nacido de una diabla sin entrañas. Es un monstruo. Doña Bárbara, una novela donde el amor no tiene límites.